capítulo 16. Aleluya. Mateo capítulo 16, verso 13. ¿Lo tienen? Amén. Lean conmigo, por favor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. oramos un momento. Jesús, aquí estamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por la redención, Señor, por tu palabra, por tu espíritu. Señor, por tantas cosas, por la elección, Señor, porque habiendo miles, multitudes de millones sobre la tierra, nos escogiste a nosotros para poner sobre nosotros vida eterna, para darnos a Jesucristo, para darnos tu espíritu, para apartarnos para la eternidad a tu lado, Señor. Gracias por habernos tomado para ti, Señor, porque no nos elegimos nosotros a nosotros mismos, como dijo el amado Jesús. Yo los elegí a vosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por la elección, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que tiene a bien, Señor, descender en medio de nosotros en el tiempo de la alabanza, porque tu palabra es fiel y verdadera, que dice: donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y si tú eres con nosotros, eres por nosotros, y por tanto, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por todo cuanto colmas de bien nuestra alma, nuestro ser completo, Señor. Bendecimos tu nombre porque tú has sido bueno y porque para siempre ha sido tu misericordia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, edifica nuestro espíritu, edifica nuestra alma, nuestro ser a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo harás, porque sabemos que tú serás mis inútiles labios, Señor, porque nada puedo sin ti, sino por ti, Señor. y que tu pueblo sea edificado para la gloria de tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, que sea honra y gloria por los siglos eternos. Amén. Te bendecimos, Dios. Aleluya. Siéntense, hermanos. Saben, hermanos, que una de las palabras alternativas u otra, es decir, otra de las palabras que se utilizan para mencionar la palabra infierno es Hades. Ahora, quiero que vean ese último versículo que leímos. Dice, verso 18: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Ok? ¿Lo leyeron? ¿Okay? ¿A qué se refiere cuando dice iglesia? ¿Al edificio? No, ¿verdad que no? Se refiere a las personas. a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes que han sido llamados y han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, entonces, ¿qué significa esto que está hablando Jesús? Ojo, lo está hablando Jesús, no lo está hablando Pedro, no lo está hablando Pablo, no lo está hablando cualquiera de los apóstoles, no lo está hablando Paulino, ¿verdad? No lo está hablando Está hablando el Señor Jesucristo, el vencedor de todas las cosas. Él que tomó la autoridad sobre toda generación, que tomó autoridad sobre todo principado, poder, autoridad y señoría. Él está mencionando eso. Dice, ojo con esto, lo
lo va a resumir así. Él está diciendo, todas las puertas del infierno, ¿por qué el infierno? Porque están todos los demonios, ¿verdad? Todas las puertas, todos los demonios del infierno no van a poder prevalecer, no van a poder vencer a mí. ¿Te gustó eso? Es lo que dice esto, ¿sí o no? Sí, pastor. Eso es tremendo. Eso tiene poder, hermano, es glorioso eso. Entonces, ¿de qué les quiero hablar, hermano? De que metamos en nuestro corazón, y este sería el título de mi mensaje, ni todo el infierno junto puede contra mí. Esa es la verdad que se está enseñando aquí. Ni todos los demonios pueden. A ver, diga, háganle así como que lo queremos, ¿verdad? Háganlo así. Ni todo el infierno puede contra mí. Porque es lo que dijo Jesús. Amén. Porque si yo no lo creo así, estoy diciendo que Jesús es mentiroso, ¿sí o no? Así es. ¿Qué dice? Ahora, yo no voy a decir que usted nomás diga, Satanás, te tengo bajo mis pies y comenzar mi caso real. No, Es una mentira, hermano. Es una mentira entre algunos que andan por ahí. Situación del evangelio para estar nuevo. Usted tiene el diablo debajo de su planta. Usted pisotelo. Quiero explicarles en esta noche, hermanos, por qué esto es una verdad irrefutable porque la dijo el Señor Jesucristo. Y es una verdad inquebrantable porque la dijo Jesucristo. Es una verdad que permanece porque la dijo Jesucristo. Pero también tenemos que entender por qué se nos dice. Nos está hablando de victoria. ¿Quién nos dio esa victoria? ¿Cómo obtuvo esa victoria? ¿Para quién obtuvo esa victoria? ¿Y cómo se nos entregó esa victoria? ¿Ok? Ahora, lo primero que yo quiero que comencemos a mirar es, yo les he comentado a ustedes en las otras predicaciones, que Dios cuando hizo todas las cosas, en el capítulo 1, el versículo 28, le dijo a Adán y Eva, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra su justicia. En la otra palabra está diciendo, todo lo que está aquí es para ustedes. Multiplíquense ustedes como seres humanos, gobiernen todo esto. Es lo que le está diciendo. Ahora, mire, vaya por favor a Salmo 115. Verso 16. ¿Está ahí? Dice, los cielos son los cielos de... ¿Y ya ha dado la? ¿A quién? ¿Qué interesante, verdad? Dios controla todos los cielos, pero Él había dado toda la tierra a Adán y a Eva para que controlaran todos ellos, para que gobernaran. Ahora, nomás tuvo un problema. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 3, en el verso 6 de Génesis, cuando dice la Escritura que la serpiente va y engaña a Eva y dice que Eva comió del fruto prohibido y dice que lo de Adán, dice, y él también comió así como ella. En ese momento cuando ellos comieron lo prohibido, entonces todo lo que era de ellos se lo entregaron a Satanás. Por eso en el capítulo 5, verso 19 de la primera carta, mire, vaya a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan 5, 19. ¿Está ahí? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Note que hay una división en ese versículo. Dice, sabemos, refiriéndose a nosotros como iglesia. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Notó la diferencia? Dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Repito esto, cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, entregan todo a Satanás. Ahora Satanás viene a ser el príncipe de este siglo. El número uno sigue siendo Dios, indudablemente, por sobre todas las causas del gobierno, no solamente en la tierra, sino en el mismo. ¿Por qué lo hizo? Por el poder de su palabra. Y por el poder de su palabra subsiste. Él sigue siendo Dios por siempre, por todos los siglos eternos, y no importa sobre quién.
Pero Satanás logró robar la autoridad al hombre sobre la tierra. Ahora Satanás tomó el lugar del hombre. Él comienza a corromper la mente de los hombres. Y cuando Adán lleva pecado, usted sabe lo que dice Salmo 51:5, que dice, el rey le dice, aquí que en maldad he sido formada en pecado, me concibió mi madre. ¿Qué significa? Significa no que su madre lo concibió en adulterio, no significa que todos los que vieron a Adán y Eva, incluida su madre, dice David, dice, a mí también me concibió en pecado. Yo también traigo el pecado heredado desde el huerto del Edén. Ahora, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? La conclusión de esto es, Satanás tiene el control de los seres humanos. Ahora, quiero que vayan a un versículo en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15, verso 51, me parece. Diez, 15 y 51. Verso 55, perdón. 55. 10, 15, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Qué significa el aguijón? El aguijón significa, en este caso, el poder. ¿Qué es lo que le da el poder al pecado? La existencia. Dice, vamos a verlo. ¿Dónde está muerto? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es el poder del pecado? Perdón, el pecado de la muerte, ¿qué dice aquí? Es el pecado. ¿Ok? Dice, ya que el aguijón o el poder del pecado, perdón, de la muerte es el pecado. ¿Ok? Dice, ¿y el poder del pecado cuál que es? La ley. ¿Sí lo entendimos, hermanos? Miren, cambia la palabra aguijón por poder en ese verso 55. Perdón, el verso 56. Cambia la palabra aguijón por poder. Dice, ya que el poder de la muerte es él. En otras palabras, ¿qué es lo que hace que los hombres se mueran? El pecado, ¿verdad? ¿Lo están viendo ahí? Dice, y el poder del pecado es la Si no, la gente no se muere. ley. Dios había destinado ¿Por qué existe el pecado? Por causa de la ley. Entonces noten esto. La muerte es por causa del pecado. ¿Se acuerdan de Romanos 6:23? Porque la paz del pecado es muerte. La muerte existe por causa del pecado. Pero el pecado existe por causa de la ley. Si no hubiera entonces ley, no habría pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. ¿Verdad? Ahora, ¿a qué ley se refiere? ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 20? No tendrás, dice, no tendrás imagen de lo que está arriba del cielo, ni en la tierra, ni en el agua, ni bajo las aguas. No tendrás Es cierto. no tendrás imagen de lo que está arriba del cielo, ni en el agua, ni bajo las aguas. Ni tendrás imagen, y luego dice, tomarás el día de reposo para santificarlo. Y luego dice, no matarás, no adulterarás. Y sigue hablando de eso, ¿verdad? Ahora, no. Entonces significa, cuando nosotros hacemos algo de lo que es un prohibitivo, caemos en pecado. Una de las cosas que dice al final, dice, no codiciarás ni la bestia de tu hermano, ni a la mujer de tu hermano, no codiciarás. El prohibitivo es no codiciarás. Entonces, cuando alguien codicia, automáticamente cae en pecado. Y eso lo lleva a la muerte. Ley, se viola la ley, vamos al pecado, entonces vamos a la muerte. Ahora, el problema es, todos los hombres venimos al pecado, entonces significa por eso, todos están en muerte. Por cuanto todos pecaron, y la paz del pecado es muerte. Entonces el diablo tenía que tocar sobre la tierra, ¿verdad? Esa es la conclusión. Ahora, el punto entonces aquí, si no hay ley, no hay pecado, si no hay pecado, no hay muerte. Entonces lo que necesitamos era alguien que no tuviera pecado. Para no tener pecado, ¿qué tiene que hacer? No violar ningún reglamento de la ley. ¿Vamos bien? Amén.
Ok. Gracias a Dios por Jesucristo. Alguien diga, por favor, gracias a Dios por Jesucristo. Jesús no cometió pecado y por su favor se Amén. trató. Vaya a 2 Corintios capítulo 5, Ya le verso voy 21. entendiendo qué quiere decir. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Ariel, siéntate. Siéntate, la falda, la falda. Ay, qué bueno que me entendieron esa parte. Porque yo sé que no. 2 Corintios 5, 21. Pues ahí andamos. Ahí andamos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Más o menos. Dice, bueno, vamos al verso 20. A poder entender el 21. Así que somos embajadores en el nombre de quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo. reconcíliese con Dios. ¿De quién me está hablando entonces? De Cristo. Ahora, siguiente versículo está relacionado inmediatamente con aquel que se está hablando en el versículo 20. Dice, al que no conoció pecado, ¿a quién se refiere entonces? A Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué significa aquí? Jesucristo no cometió pecado. Significa que él no rompió la ley. Entonces, él no rompió la ley, él no tiene pecado, entonces, ¿por qué cree que se levantó de los muertos? Amén. No me digas. Solamente él Podía levantarse a los muertos. Por Amén. eso la muerte no lo podía retener. Por eso Satanás no pudo retener. Dijo, Satanás estaba contento, estaba gozoso cuando ve a Jesucristo por la cruz y marchando hacia allá. Mentira, Así es, diablo. Que aleluya. el diablo lo predicaba para que aliviara a la gente. Él sabía que cada paso que Jesús daba en santidad, él se acercaba a su destrucción y se acercaba al momento que le iba a arrebatar todo lo que le había quitado a los hombres. Por eso cuando resucitó, Ok, vamos adelante. Ahora, mire, vayan conmigo a 27 de Mateo. Eso ya se está poniendo bueno. Ya. Dele, hermano. Ya lo entendí. No me podía entender primero. En los capítulos, el capítulo anterior y versículos anteriores no se refiere a la muerte de Jesús. Oh, no se me atraviesa el nombre ni luz. ¿Ya está conmigo? Capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. ¿Está ahí, hermano? Ok, siga con su mirada, por favor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron al consejo. Perdón, es el capítulo 28, hermano. Anda buscando la cita porque la tenía que buscar. Ah, esta está buena. Ya la llevo. Pero Ya cuando me di todos estos versículos, me gozo. ¿Está ahí? Dice, pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. ¿A quién cree que iban a ver? A Jesús. Sorpresa, ¿ok? Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, sus vestidos blancos como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. En la siguiente parte, usted, por favor. Pues ha resucitado, gloria a Dios. Resucitado. Hermano, si usted no saborea eso, no sé qué se puede saborear de veras. gracias. Esto vale más que una hamburguesa. Amén. O que una comida de China. No, esto vale mucho más que cualquier cosa sobre la tierra. Así es. Pues está resucitado. Como dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. ¿No lo creen? Bueno, vengan a mirar. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que han resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. He aquí, te los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús, ¿quién? El muerto, ¿verdad? Resucitado. Les salió al encuentro diciendo, salve, saludos. Ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí. Ah, bendito sea el Señor por siempre. Ahora,
Por eso, hermanos, nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 28, verso 18, el Señor se atreve a decir estas palabras. Mire, quiero mostrar otro versículo poderoso. Vaya al capítulo 2 de Colosenses. Ahorita les pido me lo recuerdo. Colosenses 2, por favor. Verso 15. Colosenses 2. Capítulo 2, verso 13 de la carta a los Colosenses. ¿Está ahí? Y ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de su carne, les dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Perdonándoles todos los pecados. Ahora vea cómo lo hizo, cómo nos perdonó los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo? ¿Dónde nos dio la victoria? Cuando quitó el acta de los decretos, Los mandamientos y los clavó en la cruz porque los cumplió todos. Entonces se abrió por fin para nosotros una oportunidad. Amén. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Delicioso, ¿no? Triunfando sobre ellos. ¿Por qué cree usted, hermano, que el Señor cuando se encuentra con los discípulos en el capítulo 28, Evangelio según San Mateo, en el verso 18, como dice, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, o sea, por eso, porque todo poder me es dado allá y aquí. vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bauticen en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a comer todas las cosas que les he dado. ¿Ok? Todo el poder me fue dado. ¿Por qué? Porque ya me levanté de los muertos, porque yo no pequé. Ya Satanás, le arrebaté todo a Satanás. Bueno, hasta aquí. Es precioso, ¿verdad? Él había recuperado lo que Adán y Eva habían perdido. Pero todavía falta un poquito. Ahora, quiero que vayan, por favor. Mire, una muestra. Vaya a Lucas capítulo 10, verso 17, por favor. Lucas 10. Cuando el hombre entiende eso, hermanos, que Jesús vino a darnos, a devolvernos el poder, la autoridad que nos había sido arrebatada por Satanás desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro a Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el que vienes a redimir. Y mira al pueblo, tú eres. Y cuando el pueblo, cuando la gente que lo sigue entiende eso, se abre una luz, hermanos, un poder Amén, grandioso en la aleluya. mente. Así es. Ahora, quiero que note esto. Dios, Jesús, había enviado a sus discípulos a predicar. Amén. Pero ellos ya habían descubierto que Jesús era el Mesías, ya habían descubierto que Jesús era el Amén, Salvador. aleluya. Ya lo habían descubierto, ese era el secreto. Cuando se dice que ellos descubren que Jesús es el Mesías, que es el Salvador, significa que ellos entienden que Él tiene toda la autoridad, que tiene todo el poder. Y miren, cuando los envía a predicar, miren lo que sucede. 10 verso 17. Y se volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Lo leyó? Amén, aleluya. Se nos sujetan en tu nombre, no en el nombre de Juan, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Jesús. Porque en él estaba todo el poder. Ahora, mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 8, por favor.